sociedad, por supuesto, de la política venezolana. Antes de ir al corte, diputado Rubén Melián, también dirigente de Avanzada Progresista, habíamos dejado sobre la mesa este punto de que califican o hacen el símil de ver a los ciudadanos que están viendo como espectadores esta situación de enfrentamiento entre ambos países. Están allí en este partido de ping-pong, pero son los diputados, son los diferentes servidores públicos que están en espacios de representación de poder acá en el país, la voz de esos espectadores que tienen diferentes necesidades para esta época decembrina, que tienen diferentes necesidades, no solamente para el cierre de cómo van a ser los primeros meses de 2026, cuando siempre los arranques de año son bastante fuertes para el presupuesto familiar. ¿Qué están haciendo estos servidores públicos por estos ciudadanos espectadores? Bueno, nosotros en particular, desde Avanzada Progresista, pusimos una propuesta sobre la mesa, se les pusimos al gobierno, que era, frente a este clima de crisis, buscar que los empleados públicos tuvieran un bono de emergencia en base a $360 para el mes de diciembre. No es la solución a la crisis económica que vivimos, pero es lo justo para unos empleados públicos, que son aproximadamente 4 millones de empleados públicos, casi no más, que están en esta situación de crisis. Creo que eso sería una propuesta idónea para por lo menos menoscabar o bajar un poco esta situación decembrina tan triste que pueden vivir los venezolanos, más allá de esas burbujas, porque en el centro del país, en Caracas, parte de Miranda y La Guaira, hay una burbuja, pero el interior del país vive con mayor fuerza esa crisis, y creo que eso sería una propuesta que nosotros hicimos para buscar una leve solución para la gente. Otras propuestas que hemos establecido, la apertura del diálogo interno en base a temas como la soberanía nacional, en base a temas como la pacificación del país, tema presos políticos, tema economía. Yo lo dije en el segmento anterior, creo que el gobierno tiene una materia de arrastre con respecto a llamar a un diálogo nacional franco y amplio, no una foto, ciudadano presidente. Creemos que es necesario abrir las puertas en Miraflores para los sectores que creemos en la soberanía nacional, que no queremos guerra, que queremos paz, pero también queremos decirle cosas que a lo mejor dentro de su círculo no se la dicen. Y por eso es necesario el diálogo entre diferentes. Ahí se pueden tener los puntos de conciliación para las grandes soluciones que amerita el país. Otra cosa, en este año, que en el próximo año nos toca asumir un nuevo periodo legislativo. A partir del 5 de enero avanzamos en un proceso de periodos legislativos, ejecutivos, judiciales nuevos, y tenemos grandes retos, como son estos temas que expuse, y también la búsqueda de leyes y acuerdos que estén en base a las soluciones para la gente. Más allá de los grandes problemas que son macro, como son el tema de la soberanía, creo que hay temas puntuales como la economía que la nueva Asamblea Nacional tiene que atacar. Tenemos que enfrentar ese proceso. Precisamente iba hacia esas responsabilidades que hay en 2026, va a estar nuevamente en un periodo dentro del Parlamento Nacional, pero ¿cómo queda dibujada la oposición venezolana? Porque a raíz de los hechos más recientes que tienen que ver con la representación de la opositora María Corina Machado, algunos voceros opositores dicen ahora sentirse representados. Luego, en un inicio, no estaban a favor, ahora dicen sentirse representados, hablan de nuevo entendimiento entre factores de oposición. Entonces, bueno, genera una nueva fotografía, genera un nuevo dibujo de la política venezolana, esto incluyendo ya a la oposición calificada por unos como radical, la oposición que está en este momento activa en diferentes espacios de poder en el país, y por supuesto el oficialismo. ¿Cómo está Avanzada Progresista con respecto a estos hechos recientes que incluyen a esta líder opositora? En realidad, nosotros no hemos apoyado el extremismo que fue encarnado en un momento por María Corina, Leopoldo y Ledesma, después por Leopoldo López, y en su momento también por María Corina. Yo, más allá de las diferencias que pueda tener, que tengo desde el punto de vista de la política, yo creo que debemos volver a marcar las diferencias que son sanas. No puede ser que la conducta que aplica el gobierno, que es, si no piensas como yo eres mi enemigo, la seguimos aplicando dentro de factores de oposición. Creo que la oposición tiene que entrar en un proceso profundo de reconciliación. Tenemos que hablarnos
tenemos que entendernos, tanto a lo interno, una oposición que sigue aquí en Venezuela, que apuesta a la paz, que apuesta al diálogo, tenemos que entendernos. Y esos discursos antisonantes de señalamientos no nos sirven ni a nosotros como factores políticos, ni al ciudadano común que ve, repito, como un partido de ping-pong de lado a lado, el extremismo se golpea unos a otros. El extremismo opositor y el extremismo del Ejecutivo Nacional, que también tiene su extremismo. Creo que en base a esto tenemos la gran responsabilidad, todo el liderazgo político, porque nosotros somos, repito, unos privilegiados. Nosotros tenemos las posibilidades hoy de estar en estos espacios hablándole a la gente y tenemos una gran responsabilidad con el ciudadano de a pie que quiere soluciones. Y por eso tenemos que subir el nivel, pasar por encima de ese debate estéril, ese ego permanente, esa zancadilla constante y buscar generar las condiciones para un diálogo importante interno entre los factores de oposición que en recientes encuentros se está haciendo. Hay sectores que vienen hablándole como el movimiento Unido por Venezuela, una Venezuela democrática, que habló en estos días, fue a Colombia a hablar y exponerle al presidente Petro la realidad de una visión distinta de la oposición venezolana a buscar esos mecanismos para el diálogo y las soluciones para nuestro país. Creo que ahí hay un caldo de cultivo importante que tenemos que nutrir y repito, hay que pasar por encima del ego. No soy yo, que soy de una generación emergente del liderazgo político, tenemos una gran responsabilidad, no repetir los vicios del pasado que se continúan hasta ahora. Y ese sector, que ese liderazgo emergente dentro del oficialismo, tiene que entender que esa es la generación de relevo del Ejecutivo Nacional. ¿Qué quieren? ¿Un país que siga el conflicto o un país de diálogo, entendimiento y paz donde todos tengamos cabida? Yo apuesto al diálogo y a la paz. Creo que ahí debe estar el caldo de cultivo por una Venezuela distinta. Bien, diputado, nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado ya al final de la entrevista. Gracias. Diputado de la Asamblea Nacional, Rubén Melián, también dirigente de Avanzada Progresista. Desde ya, deseándole feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos ya para lo que será el inicio